Hermanos, muy buenas noches. Saludos desde la iglesia en Radford, Virginia. Saludos también de parte de la misión Heart Cry. Para mí es un gozo y realmente lo considero un privilegio poder estar con ustedes. Por favor, busquen conmigo en las Escrituras la carta de Pablo a los Filipenses. Gracias al Señor por la canción que Grace ha cantado, no solamente por la voz bonita y linda, sino también las palabras tan lindas, tan gloriosas. Y realmente es una canción muy adecuada para el tema de esta conferencia. Yo voy a seguir con el mismo tema hoy en la noche. Y el tema es la suficiencia de Cristo. Y particularmente el tema de este sermón va a ser el valor de ganar a Cristo. El valor de ganar a Cristo. Estamos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Yo voy a leer los primeros 11 versículos. Hoy solo vamos a estar viendo versículo 4 al versículo 11, pero voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 11. Pablo dice, por la inspiración del Espíritu Santo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por las Escrituras. Te damos gracias porque en las Escrituras tú te has revelado a nosotros, que en las Escrituras tú has revelado a tu Hijo, que tú has revelado todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Gracias, Señor, porque sigues hablando a través de tus Escrituras por medio de tu Espíritu. Y eso es nuestra confianza, Señor, que tú hables en este tiempo que tenemos juntos, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra viva, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos que tú sigas moldeándonos, conformándonos cada vez más a la imagen perfecta de tu Hijo. Así que pedimos que tú, el único que puede hacerlo, Señor, que tú obres hoy en nuestros corazones para que Cristo reciba toda la gloria que Él merece. Pedimos esto en su nombre. Amén. Yo dije que vamos a estar viendo versículos 4 a 11, pero quería decir 4 a 9. Estamos viendo los versículos 4 a 9. Para Pablo había una sola cosa que definía su vida. Una sola bandera que se podría poner encima de la vida de Pablo. Y es la misma cosa que se debe poner encima de la vida de cada cristiano. Una sola cosa, una sola meta. Y la meta de Pablo
lo que más definía su vida era esto: el ganar a Cristo. El ganar a Cristo. El cristianismo no se puede reducir en reglas meramente, o en principios meramente, o en doctrina meramente. No se puede reducir en esfuerzos ministeriales, en cultos de la iglesia. El cristianismo tiene que ser el ganar a Cristo. Y la definición de la vida cristiana debe ser el procurar ganar a Cristo. Es la única cosa que suficientemente nos define. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Si somos cristianos, la cosa más importante en nuestra vida es ganar a Cristo. Eso es el tema de este pasaje que estamos viendo. Es el tema de este sermón, el ganar a Cristo. Y yo quiero que veamos tres cosas respecto al ganar a Cristo. Primero, el ganar a Cristo significa abandonar todas las demás confianzas. Abandonar todas las demás confianzas. Segundo, ganar a Cristo significa conocer a Cristo. Y tercero, ganar a Cristo significa recibir la justicia de Cristo. Primero, ganar a Cristo significa perder todas las demás confianzas, abandonar todas las demás confianzas. Pablo dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ganancia, Pablo dice. Habían ciertas cosas que para Pablo eran su ganancia. Y cuando él dice ganancia acá, quiere decir simplemente ventaja. Si hablamos en términos bancarios, son números negros positivos en su cuenta de ahorros. Cosas que valen, cosas que tienen valor, son para su ventaja. Y él dice en versículo 5 y 6 lo que son esas cosas, cuáles son las ventajas que él tiene, que él tenía. Y en la lista que dan en versículos 5 y 6 nos da lo que podríamos decir que son el currículum de Pablo. El currículum de Pablo. Cuando nosotros queremos un nuevo trabajo y tenemos la entrevista, ¿qué llevamos con nosotros? El currículum, ¿no? Y lo entregamos al jefe. ¿Por qué? Porque queremos impresionarlo. Queremos que él realmente piense que somos dignos del trabajo por el que estamos ahí en la entrevista. ¿Y qué hacemos en el currículum? Tratamos de pensar, y a veces tenemos que pensar muy duros y por mucho tiempo, pensar en todas las cosas que nos dan una ventaja sobre los otros candidatos, ¿no? Queremos que él piense que nosotros somos mejores que los otros candidatos que están queriendo el mismo trabajo. Así que en ese currículum ponemos todo lo que nos da esa ventaja, todos nuestros logros, toda nuestra experiencia laboral, no todas nuestras capacidades. Queremos que en ese currículum podemos convencer al jefe de que nos quiere contratar. Él nos quiere, somos dignos del trabajo. Bueno, estos versículos acá en 5 y 6 de Filipenses 3 son el currículum de Pablo. Y Dios es su empleador. Son el currículum de Pablo y Dios es su empleador. Él dice, estas son las cosas en las que yo podía confiar, en versículo 4. Yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo dice. Se refiere a estas cosas, este currículum que él tenía. Si los judaizantes son correctos en el día de Pablo, los que decían que necesitabas ser un buen judío para ser aceptado por Dios, si la salvación se basa en ser un buen judío, entonces Pablo tendría mucha razón por la cual tener confianza. Eso es lo que está diciendo en versículos 4, 5 y 6. Y el versículo 5 y 6 se puede dividir en dos secciones principales. La primera sección tiene que ver con sus ventajas según su nacimiento. Sus ventajas como resultado de la familia en la que nació. Él dice en versículo 5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. 4 cosas que tienen que ver
con el nacimiento de Pablo, la familia en la que él nació. Su familia fue religiosa, fiel para circuncidarlo el día correcto, el 8º día. Él era parte de la nación religiosa, Israel, ¿no? La gran nación religiosa. Incluso entre esa nación religiosa, él era de una tribu prestigiosa. Prestigiosa es la palabra, ¿no? Él dice, yo soy hebreo de hebreos. Mi familia no era influida por la cultura corrupta griega. Si ustedes saben un poco de la historia, en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos estaban en medio de la cultura griega, corrupta, con muchísima corrupción. Él decía, no, yo soy un hebreo de hebreos. Mi familia no fue llevado a la cultura corrupta que nos rodea, como muchas familias judías. Nosotros hablamos hebreo, somos verdaderos judíos. Entonces, según su nacimiento, Pablo fue un judío religioso espectacular. Él tenía una familia religiosa, una nación religiosa. Pero la segunda parte de la lista, a final del versículo 5 y el principio del versículo 6, Pablo no solamente ahí menciona sus ventajas según su familia, sino también sus ventajas según su propio comportamiento. Él dice, en la última parte del versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Buena persona. Según mi comportamiento, perfecto. Tú no puedes acusarme de nada. Primero, él amaba la palabra de Dios. En cuanto a la ley, fariseo. Cuando nosotros escuchamos la palabra fariseo, quizás pensamos en lo que leemos en los evangelios, ¿no? Los fariseos eran los que decían una cosa, pero adentro estaban sucios, ¿no? Tenían la apariencia de ser santos, pero la verdad es que fueron hipócritas. Es así que nosotros pensamos en los fariseos. Pero en el día de Pablo, los fariseos eran los que más estimaban la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos eran celosos por asegurar que la ley de Dios se mantuviera, que se obedeciera. Pablo dice, yo amaba la palabra de Dios, yo amaba la ley de Dios, yo era fariseo. Segundo dice que él era celo para la pureza. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y eso para nosotros nos suena como una buena cosa, ¿no? Mira mi ventaja, yo perseguí a la iglesia. No tiene la apariencia de ser algo bueno. Pero tienen que entender lo que Pablo está diciendo. Él veía a la iglesia como una amenaza a la religión pura de Dios. Él veía a la iglesia como algo que menospreciaba la ley de Dios, la circuncisión, la tradición judía, la ley ceremonial. Para él, la iglesia fue una amenaza a lo que él percibía como la religiosa pura. Así que sabemos luego que Pablo se avergonzaba de haber perseguido a la iglesia, y es por eso que él se consideraba a sí mismo como el menor de los apóstoles. Pero tenemos que ver que al corazón de lo que hacía fue un deseo de mantener la pureza de la ley de Dios y de la cultura de los judíos. Entonces Pablo dice, yo amaba la palabra de Dios, tenía celo por la pureza de Israel. Y tercero dice, yo era moralmente irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había nada exteriormente que tú podías destacar como una falla en mí. Moralmente, según la ley, perfecto. Y él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, en versículo 4. Si alguien en todo el mundo tiene de qué confiar en la carne, yo soy esa persona. Yo soy el que puede confiar en la carne. Realmente está diciendo, yo no conozco a ninguna otra persona
que sea más religioso que yo. Yo no conozco a nadie cuyo currículum sea mejor que el mío. Yo tengo la mejor historia. No hay nadie que puede comparar conmigo en cuanto a la perfección según la ley. Si fuera posible que alguien pueda esperar en lo que es y en lo que ha hecho, entonces Pablo lo podría hacer. Y quizás tú a veces sueles pensar así sobre la religión cristiana. Quizás tú tienes la mentalidad de una religión de currículum. Tú piensas, yo tengo que limpiar mi vida, poner en orden todas las cosas en mi currículum y presentarlo a Dios para que Él piense que yo soy digno de ser aceptado. O si eres cristiano, tú sabes que eso es incorrecto. Tú sabes que nosotros no nos relacionamos con Dios de esa manera. Nosotros no presentamos el currículum a Dios porque no tenemos un currículum que podemos presentarlo. Pero aún así, como cristianos, podemos tener la tentación de pensar así. Somos tan orgullosos, nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos, estamos tan impresionados con nosotros mismos, que a veces pensamos que tenemos algo que podemos presentar a Dios que le hace amarnos más, o a veces cuando no tenemos algo para presentarlo, que le hace amarnos menos, y podemos empezar a pensar así sobre nuestra relación con Dios. Tenemos la mentalidad en nuestro ser pecaminoso de una religión de currículum. Pero Pablo nos está dando acá un ejemplo persuasivo para que nosotros abandonemos esa mentalidad completamente. Él dice en versículo 7 nuevamente, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ganancia, pérdida. Lo que antes era mi ventaja, ahora es mi desventaja. Todas esas cosas que eran mi currículum, ahora ya los considero pérdida. No es que esas cosas eran inherentemente malos, no es que son naturalmente malos, sino son malos para él porque se convirtieron en desventajas para Pablo, porque le estaban evitando de ganar a Cristo. Ahora él reconoció que su esperanza en su descendencia judía le estaba evitando de poner su esperanza solamente en Cristo. Él reconoció que la confianza que tenía en su propio celo, en su propio comportamiento, ahora le estaba evitando de poner su confianza solamente en Cristo. Todo lo que antes era su ganancia, ahora era su pérdida. ¿Por qué? Porque todo eso le hacía imposible tener la única cosa que importa, que es el ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, todo lo demás se debe perder. Para ganar a Cristo, todo lo demás se debe perder. No es necesariamente que lo perderemos físicamente, pero en cuanto a nuestra confianza, se tiene que perder. Debemos perder, abandonar toda confianza fuera de Cristo. No hay espacio en nuestro corazón para tener esperanza en Cristo y también esperanza en nosotros mismos o en cualquier otra cosa. El esperar en Cristo significa esperar solamente en Cristo. Nuestra confianza en Cristo debe llenar nuestros corazones tanto que no hay espacio para ninguna otra esperanza. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Algunos. Bueno, si han viajado en avión, sabes que cuando llegas al aeropuerto, la primera cosa que haces es que vas a la balanza y tienes que poner tu maleta ahí, ¿no? Y en la balanza, ellos te dicen si la maleta está encima o debajo del límite del peso. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Bueno, yo he tenido esta experiencia y quizás tú lo has tenido también. Pero estoy haciendo la maleta en casa, estoy un poco atrasado, el avión sale en 1 hora, tengo que apurarme. Yo voy corriendo, en mi carro
manejando muy rápido al aeropuerto. Llego ahí, corro, pongo mi maleta encima de la balanza. El límite es 50 y yo veo los números 55. 5 libras encima del límite. Ahora, ¿qué hago? Tengo dos opciones en ese caso. Yo puedo pagar casi $1,000,000 para que me dejen chequear esa maleta por estar encima de la multa, por estar encima del límite. O yo puedo empezar a sacar algunas cosas de esa maleta grande y ponerlas en la maleta chiquita, que es equipaje de mano. ¿Me entienden? Tengo esas dos opciones. Obviamente no voy a pagar $1,000,000. Literalmente son como $150 si tú quieres pagar una maleta extra. Es increíble. Bueno, entonces yo escojo la segunda opción. Yo voy a sacar algunas cosas de esta maleta grande y ponerlas en la maleta chiquita, el equipaje de mano. Entonces lo hago y vuelvo a la balanza y pongo la maleta grande en la balanza y leo 53 todavía. Así que vuelvo y pongo algunas cosas más, algunas camisas en la chiquita y vuelvo con la maleta grande y la pongo en la balanza 51. Ya casi, pero todavía. Entonces vuelvo y algunas camisas pongo en la otra maleta chiquita y por fin llego a la otra balanza y dice 49.8. Ya, libre, está bajo el límite. Pero luego miro a la chiquita y tiene tanta ropa en ella ahora que parece que va a reventarse. No sé cómo el cierre aguanta tanto, ¿no? Es increíble. Y veo, si yo quisiera poner aún un calcetín más en esa bolsa, sería imposible. Está tan llena de ropa que ni cabe una cosa más. Pablo está diciendo, Cristo ha llenado mi corazón tanto. La confianza en Cristo llena mi corazón tanto. Él es mi ganancia tanto que no hay espacio en mi corazón para cualquier otra cosa. Como el calcetín no puede caber en esa maleta chiquita, no hay ninguna otra esperanza que puede caber en mi corazón, porque Cristo es todo. Cristo es nuestra ganancia. Y Pablo dice, puesto que Cristo es mi ganancia, todo lo demás lo considero como pérdida. Debemos estar totalmente convencidos de que nuestra eternidad depende de una sola cosa. No depende de lo que tú puedes hacer. No depende de lo que tú has hecho, ni de lo que tú vas a hacer mañana, o en 5 años, o en 10 años. Tu eternidad depende de Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él es, lo que Él sigue haciendo por ti, lo que Él va a hacer por toda una eternidad, sosteniéndote por su poder y su gracia. Nuestra eternidad depende solamente de Cristo. Él es nuestra ganancia. Y si nosotros volvemos a poner confianza y esperanza en nuestras obras, o en amigos, o en el trabajo, o en cualquier cosa, si esas cosas determinan nuestro gozo, estamos abandonando confianza en Cristo. No podemos tener las dos cosas. O confiamos totalmente en Cristo o confiamos en algo más, pero no podemos hacer las dos cosas. Entonces todo lo que antes era la ganancia de Pablo ya no la es. Lo que antes era su esperanza ya no la es. La única cosa que es ganancia para él es Cristo. Y así debe ser para nosotros también. Así que primero, ganar a Cristo significa abandonar todas las demás confianzas. Y el segundo punto, el ganar a Cristo significa conocer a Cristo. El apóstol Pablo dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, el gran gozo de ganar a Cristo era que significa que ahora podemos conocer a Cristo. Verdaderamente y personalmente podemos conocer a Cristo. Para Pablo, eso es el valor de ganar a Cristo. Eso es la meta principal. En versículos 9 a 11, él va a dar algunos ejemplos de los beneficios que tenemos en Cristo. Así que por medio de ganar a Cristo tenemos, por ejemplo, en versículo 9, que vamos a ver luego, que tenemos la justicia de Cristo. Eso es una gran ventaja de ganar a Cristo. Es un gran beneficio de conocer a Cristo.
Luego dice que el ganar a Cristo significa que podemos ganar su poder y experimentar el poder de Cristo. Eso también es un gran beneficio, experimentar el poder de Cristo. Luego dice, no solamente vamos a experimentar su poder, sino también vamos a experimentar su resurrección. Eso es glorioso. Pero la primera cosa que Pablo menciona, la primera cosa en su lista, no son los beneficios de Cristo, los regalos de Cristo, sino simplemente el conocimiento de Cristo. Conocerlo a Él es mucho mejor que cualquier otra cosa. Es la meta principal de nuestra vida, el gozo principal de nuestro corazón. Y eso fue la motivación el motivo de todo lo que Pablo hacía. Pablo fue un hombre muy obediente, fue un hombre muy exitoso en el ministerio, fue un hombre muy santificado, muy conocido. Él es con la excepción de Cristo, él es la persona más influencial en la historia cristiana, sin duda. Pero para él, lo que más le importaba fue conocer a Cristo. No fue, su motivo principal no fue tener un ministerio exitoso, fue conocer a Cristo. Su meta principal no era incluso ver muchas iglesias plantadas, fue conocer a Cristo. Pero todo lo demás fluye de ese deseo de conocer a Cristo. Y cuando nosotros perdemos el enfoque principal de la vida cristiana, cuando el conocer a Cristo ya no es la meta principal de nuestra vida, entonces fácilmente nuestra vida se convierte en un enfoque en nosotros mismos. Así que empezamos a leer la Biblia solamente para nuestro propio progreso cristiano. O nos enfocamos solamente en nuestra santidad, o nos enfocamos solamente en nuestro conocimiento teológico, pero es separado del conocimiento de Cristo. No fluye de un deseo de conocer a Cristo, fluye de una obsesión con nosotros mismos. ¿Me entienden? ¿Por qué lees la Biblia? Espero que lean la Biblia. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué oras? Espero que oren. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué estudias la teología? ¿Por qué pastoreas? ¿Por qué tienes un ministerio? ¿Para qué estás criando a tus hijos? ¿Por qué sirves en algún ministerio en la iglesia? ¿Por qué? Piénsalo. ¿Por qué? Para Pablo el motivo fue conocer a Cristo. Eso es mi meta. Todo lo que hago es el resultado de conocer a Cristo y con la meta de conocer a Cristo. Cuando Cristo es nuestra ganancia, todo tiene el propósito de conocerlo cada vez más. Y lo que está diciendo en este versículo es una amplificación de lo que dijo en versículo 7. Así que ahí en versículo 7, pueden leer en sus Biblias, versículo 7, él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Cuántas cosas? Con eso se refiere al versículos 5 y 6, las cosas de su herencia judía. Pero ahora en versículo 8 no dice cuántas cosas, dice ¿qué? Sí, todas las cosas. Así que no solamente su herencia judía que él considera como pérdida, sino es todo lo que puede interferir con mi conocimiento de Cristo lo considero como pérdida. Y luego va a decir, no solamente considerarlo como pérdida, sino como basura. Cualquier cosa en nuestra vida que nos evita de conocer a Cristo debe ser considerada como basura. ¿Cómo ves el pecado? ¿Cómo tratas el pecado? ¿Qué es tu opinión de tu pecado? Obviamente todos vamos a decir el pecado es horrible. El pecado es terrible. Deshonra a Dios, es una ofensa a Dios, no quiero nada que ver con el pecado. Pero en la práctica, ¿cómo ves el pecado? ¿Cómo ves mentiras chiquitas, pequeñas? ¿Cómo ves orgullo en tu corazón? ¿Cómo ves amargura hacia otro hermano? ¿Esas cosas son grandes cosas en tu corazón?
¿Esas cosas son una cosa terrible en tu opinión? Si nuestra meta es conocer a Cristo, todos los pecados nos van a parecer como algo que no podemos tolerar, que no podemos aguantar. No queremos nada que ver ni con lo que percibimos como el más pequeño pecado, porque ese pecado separa entre mí y el conocimiento de Cristo. Y no quiere que nada esté entre mí y el conocimiento de Cristo. Así que hay muchas razones por las que debemos luchar contra el pecado, pero un motivo muy grande es que el pecado que nosotros practicamos evita que nosotros lo conozcamos a Cristo de la manera que debemos conocerlo. Endurece nuestro corazón, nuestra conciencia, y Cristo no se va a revelar a nosotros cuando estamos viviendo en pecado. Así que, ¿cómo ves el pecado? Eso va a determinar si realmente consideras a Cristo como lo más valoroso. ¿Cómo ves el pecado? ¿Cómo ves cosas como amistades que te están influyendo de mala manera? ¿Cómo ves la tentación de no hablar de Cristo por causa de lo que otros van a pensar? Todo eso te va a mostrar lo que consideras lo más importante de tu vida. Si algo nos evita de ser obediente a Cristo, es evidencia de que nosotros realmente no lo queremos conocer con todo nuestro ser. Hay algo todavía más importante, algo que tiene más de nuestro corazón. Y Pablo, quizás podemos decir, Pablo está exagerando, él está mintiendo, está usando lenguaje hiperbólico. No es cierto, él no considera todo como basura, eso es una exageración, nadie es así. Pero Pablo dice en versículo 8, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo no está diciendo, yo estoy dispuesto a perder todo. Él está diciendo, ya perdí todo por amor de Cristo. Ya perdí todo lo que antes era precioso para mí. Piensa un momento en la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. Muy estimado por los judíos. Seguramente él tenía buenas amistades entre otros judíos, familiares, quizás hermanos que eran judíos. En el momento que él se convirtió en cristiano, en el momento que él conoció a Cristo, perdió todo eso. Perdió amistades, perdió su reputación, perdió su familia, perdió todo en un momento. Un día para otro, todo perdido. Y él dice, no es que esas cosas no eran preciosas para él, eran preciosas para él. Pero comparado con Cristo, él dice, esas cosas son basura. Así que no sé, quizás el cristianismo para ti te ha costado algo. Quizás has tenido que sacrificar algo para seguir a Cristo, para conocer a Cristo. Quizás padres o hermanos o amigos ya no te hablan, ya no quieren nada que ver contigo por causa de Cristo. Bueno, con Pablo podemos decir con confianza, vale la pena perder todo para conocer a Cristo. Aunque duele, vale la pena, vale el dolor, porque Cristo es mucho mejor de lo que hemos perdido. Incluso es mucho mejor que todo lo que hemos perdido combinado. Si tú tomas todas las cosas buenas en este mundo que este mundo nos puede ofrecer y lo pones en un lado de la balanza, y si pones a Cristo en el otro lado, cada vez este lado no tiene nada, no pesa nada comparado con Cristo. El conocer a Cristo es mucho mejor. Y es importante notar también que Pablo no solamente quiere conocer a Cristo, sino ese conocimiento siempre es en el contexto de Cristo como su Señor. Pablo lo llama mi Señor. Desde el momento que Pablo conoció a Cristo, Cristo era su Señor. Desde el momento que la gloria de Cristo se enfrentó con Pablo y Pablo se cayó por la gloria de Cristo, desde ese momento Pablo sabía, este hombre
es Señor y merece mi vida y merece mi obediencia y merece mi servicio. Él es digno y toda mi vida debe ser sumisa a Él. Desde el principio Pablo veía a Cristo de esa manera. No solamente quería la ayuda de Cristo cuando las cosas estaban difíciles. Su servicio a Cristo no fue temporal, un momento Cristo es su Señor, otro momento no. No, Pablo dice, Él es mi Señor y por eso yo quiero conocerlo en todos momentos, en todas situaciones, no solamente cuando yo me siento mal y necesito ser consolado, sino que en todo momento Él es mi Señor. Y eso significa que el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo no es conocimiento teorético. El conocimiento teorético es como el conocimiento que tú o yo tenemos de alguna montaña en China. Son hechos interesantes quizás, números interesantes de la altura de la montaña y todo eso, pero probablemente no te vaya a afectar en tu vida. No va a afectar la manera que tú vives, ¿verdad? Solamente son cosas interesantes, pero no tiene nada que ver con cómo trato a mi esposa o a mis hijos o a mis amigos. Es un conocimiento teórico porque no nos afecta, no nos cambia. Pero otro tipo de conocimiento personal, es un conocimiento que te afecta, te tiene que afectar. Es como el conocimiento que tenemos del clima. Estaba en Chicago hoy en la tarde, tenía una escala ahí y estaba nevando. Si yo veo en las noticias que hoy va a nevar, probablemente va a afectar cómo me visto, ¿no? Yo voy a ponerme un abrigo. O si yo sé que va a llover, probablemente me voy a vestir apropiadamente para eso. Es conocimiento personal porque nos afecta. Tiene un efecto en nuestra vida. Pablo reconoce que el conocimiento de Cristo es un conocimiento personal, un conocimiento que nos tiene que afectar, tiene que tener algún efecto en nuestra vida. Todo lo que conocemos de Él nos afecta. ¿Por qué? Porque demanda que nuestra vida se conforma a tal conocimiento. Si Cristo es nuestro Señor, entonces todo conocimiento que tenemos de Él resulta en obediencia, algún acto de obediencia. Así que cuando cuando llegamos a un conocimiento mayor de su misericordia, tiene que afectar la manera que nosotros tratamos a otras personas. Cuando vemos la pureza de Cristo, tiene que afectar la manera que nosotros vemos el pecado. Cuando vemos el amor por el cual Cristo nos ha amado, tiene que afectar la manera que nosotros amamos a nuestras esposas. El conocimiento de Cristo nos afecta porque Cristo es nuestro Señor. Si tenemos un conocimiento de Cristo que no nos afecta, es porque tenemos un conocimiento de Cristo superficial. No lo conocemos como Señor. Así que, eso es el segundo punto. El primer punto, ganar a Cristo significa perder todas las demás confianzas. El segundo punto, ganar a Cristo significa conocer a Cristo. Y finalmente, el ganar a Cristo significa recibir la justicia de Cristo. Pablo dice en versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia es lo que nos da la confianza de que cuando nosotros nos paramos delante de Dios, Él va a decir que inocente, limpio, no culpable. La justicia es poder estar parado delante de Dios y no ser condenado, no ser castigado, porque Dios no ve pecado en nosotros. Eso es la justicia. Pablo dice que hay dos maneras de las que podemos tener tal justicia. Uno, podemos tener nuestra propia justicia, que es de la ley. O segundo, podemos tener la justicia que es de Dios. Y estas son las únicas dos opciones que todos tenemos. O estamos confiando en nuestra propia justicia, o estamos confiando en la justicia de Cristo.
¿O estamos esperando poder pararnos delante de Dios y decir, Dios, mira, yo soy obediente, y esperar que Dios nos acepte? ¿O podemos pararnos delante de Dios y decir, Señor, soy un fracaso? La única esperanza que tengo es la justicia de Cristo. Son las dos opciones que tenemos. No hay una tercera opción. No hay otra manera. ¿Confías en tu misma justicia, o confías en la justicia de Cristo? Noten lo que Pablo dice de su propia justicia. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Antes decía que lo considero como pérdida, pero ahora dice, no la tengo. No solamente lo considero como pérdida, sino no lo tengo. No tengo justicia. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto con lo que ha dicho antes? Decía que tenía razón por la que confiar en la carne. Bueno, ahora vemos que la justicia que tenía, supuestamente, solo fue la apariencia de justicia. Tenía la apariencia de una vida digna del favor de Dios, pero no lo era. Fue una justicia falsificada, una justicia falsa. Un teólogo lo compara al dinero de Monopoly. ¿Ustedes han jugado el juego Monopoly? ¿Monopolio? Es un juego de mesa. Un juego de mesa. Y en el juego de mesa tú tratas de ganar mucho dinero, ¿no? Y tienen sus billetes de dinero ahí. No sé de cuántos. Creo que de 20, de 50, de 100. No sé, algo así. Y tú puedes ganar muchísimo dinero en el juego de mesa Monopoly. Incluso tú puedes ser casi, no sé, de hecho no sé cuánto dinero puedes ganar en el juego, pero miles y miles y miles de dólares tú puedes ganar en Monopoly. Pero si yo llevo ese dinero y voy a la tienda y hago mis compras y llego al cajero y le paso el dinero de Monopoly, ¿qué va a decir el muchacho? Tú eres loco. ¿Qué crees? ¿Estás jugando? ¿Es un chiste? ¿Estás bromeando? Eso no es dinero falso. Eso es para fingir, para jugar, no es real. Bueno, Pablo está diciendo, la justicia que yo tenía era falsa justicia, no fue real. Era como el dinero de Monopoly, tratando de pagar en una tienda real. Mi justicia delante de Dios es como si yo estuviera tratando de pagar con Monopoly, el dinero de Monopoly. No es real. No tenemos una justicia delante de Dios según nuestras propias obras. Estamos totalmente sin esperanza si eso fuera el caso. Nuestra justicia es dinero de Monopoly. Si salen escuchando una cosa hoy, recuerden eso. Nuestra justicia es dinero de Monopoly. Y la próxima vez que están jugando Monopoly, van a recordar eso. No tenemos justicia. Pablo dice, no teniendo una justicia propia. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir que su justicia fue falsa, que no la tenía? Porque a pesar de que desde afuera quizás tengamos la apariencia de justicia, quizás nuestra vida desde afuera parezca ser buena, siempre tenemos pecado en nuestro corazón. Hay una corrupción tan profunda en nuestro ser que ni importa lo que eres para afuera, para que los demás vean. Lo que tú eres en tu corazón, naturalmente, según tu nacimiento como humano, descendiente de Adán, es pecado. Tú eres pecado según tu naturaleza humana. Y es por eso que no podemos ofrecer a Dios justicia, porque viene de una fuente pecaminosa. Nuestro corazón. Nuestra propia justicia nunca será suficiente delante de Dios porque no la tenemos. No es real, es falsa. Así que Pablo dice, yo no quiero esa primera opción. Yo no quiero el dinero de Monopoly. Yo quiero una justicia verdadera, no la mía que es de la ley. Yo quiero la justicia que es de Dios, que es de la fe. Yo quiero la justicia de Cristo. La justicia de Cristo no es falsa, no es falsificada. Toda nuestra justicia es falsa. La justicia de Cristo no es falsa. Él es el único que tiene una justicia verdadera.
Él es realmente puro. Él es realmente perfecto en toda parte de su ser. Por eso el Padre puede ver a su Hijo y decir desde el cielo, ¿qué dice el Padre sobre el Hijo cuando él estaba en la tierra? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quizás pueden recordar la historia de la creación del mundo. En Génesis 2, la creación de Adán y de Eva. Y cuando el Señor crea a Adán, antes de la creación de Eva, Él crea los animales y los presenta a Adán, ¿no? Y Adán tiene la responsabilidad de dar nombre a cada uno. Pero también está buscando una ayuda idónea para Adán, ¿no? Eso fue uno de los propósitos de hacerlo, encontrar una ayuda idónea para Adán. Entonces Adán, tú lo puedes imaginar, ve el burro, ok, ese es un burro, pero no es una ayuda idónea. Esa es una gallina, pero no, definitivamente no es una ayuda idónea. Esa es una vaca, no es suficiente, no es lo que necesito, no es lo que yo estoy buscando. Una y otra vez, Adán examinó los animales, pero ninguno fue suficiente para él. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? El Señor creó ¿a quién? A Eva, de la costilla de Adán. Y inmediatamente cuando Adán pone sus ojos en la mujer, ¿qué dice? Gracias, Señor. Ella ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por fin, ella es la que estaba buscando. Ella es perfecta. Ella es la que necesito. Por fin la encontré. Bueno, de la misma manera se podría decir que por generaciones desde Adán, el Señor había examinando la tierra, examinando cada hombre, cada mujer. Él no es justo, no es suficiente, no es lo que estoy buscando. Ella no es pecaminosa, ella es pecadora. Él no es lo que estoy buscando, no es suficiente. Hombre tras hombre, mujer tras mujer, ninguno fue lo que Dios estaba buscando, ninguno fue justo. Hasta que mandó a su Hijo, hasta que mandó a Cristo. Y cuando el Señor vio la vida de Cristo, cuando el Señor vio el corazón de Cristo, por fin el Señor podría decir, sí, Él es lo que estaba buscando. Él es lo que yo necesitaba. Él es el justo. Y por medio de Él voy a salvar a los pecadores. Por fin, se podría decir, por fin el Señor encontró el justo en Cristo. Tú no eres el justo. Yo no soy el justo. Cristo es el justo. Y Él es el único justo. Y lo maravilloso del Evangelio es que no es solamente justo Cristo, sino es justo para nosotros, en nuestro lugar, nuestro sustituto. Es una justicia que Él nos da, que es vicaria, es de Él, pero Él lo deposita en nuestra cuenta de ahorros. No. Es una justicia que es atribuida a nosotros. Eso es lo que significa ser hallado en Él. Esta vida que fue totalmente agradable al Señor es atribuida a nosotros como si nosotros mismos la hubiéramos vivido. La vida de Cristo es atribuida, es la palabra correcta, atribuida a nosotros como si nosotros mismos hubiéramos vivido la vida de Cristo. La vida perfecta, la vida pura, la vida sin pecado, la vida de perfecto amor a su Padre, la vida totalmente obediente a la ley de Dios, en todo aspecto perfecto. Esa vida es atribuida a nosotros, como si tú y yo hubiéramos vivido esa vida. Eso es lo que significa ser hallado en Él. Su vida se considera como nuestra vida.
Pablo no quiere ser hallado confiando en él mismo. Quería ser hallado confiando en la vida de Cristo. Es la única esperanza que tenemos de pertenecer a Dios. No tienes otra esperanza. Solamente si Cristo cubre tu vida. No hay ni la parte más pequeña de tu vida que tú puedes presentar a Dios para darte algún tipo de confianza delante de Él. Solamente Cristo. Y Él debe ser toda nuestra justicia. Pero hay un problema. El problema es esto, y con esto termino. El Señor no puede simplemente darnos la justicia de Cristo sin castigar nuestros pecados. Si Él va a considerarnos a nosotros justos, entonces tiene que considerar a alguien más como injusto, porque el pecado demanda ser castigado. El carácter puro de Dios tiene que castigar pecado. Él no puede simplemente olvidarse del pecado. Su justicia, su amor por la verdad demanda que Él castigue el pecado totalmente, suficientemente, conforme a su infinito carácter. Así que esto es el otro aspecto glorioso del Evangelio. Cristo no solamente vivió la vida que nosotros teníamos que vivir, sino murió la muerte que nosotros merecemos morir. Cristo vivió justo para que nosotros podamos ser justos, pero Cristo murió condenado para que nosotros podamos ser perdonados. Sin uno de esos aspectos, no tienes evangelio. Si Cristo no vivió una vida perfecta y si esa vida no es atribuida a nosotros, no tenemos evangelio. Si la muerte de Cristo no es en nuestro lugar, si nuestro castigo no cayó sobre Cristo, no hay evangelio. Necesitamos tanto la vida de Cristo como también la muerte de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo como también el perdón que solamente Cristo nos puede dar. Y Pablo dice, esto viene solamente por la fe. Esta no es una justicia por la que nosotros trabajamos. No es una justicia por la que nosotros nos esforzamos. Es una justicia que nos da como regalo el Señor. Es un regalo del Señor y se nos da solamente por medio de la fe. Lo recibimos por la fe. Entonces, para Pablo, no había nada más precioso que ganar a Cristo. Estimaba a todo como pérdida, como basura, para ganarlo a Cristo, para conocerlo a Cristo, para tener la justicia de Cristo. Nuestra vida debe ser marcada por una sola ambición, una sola meta, ganar a Cristo. Y todo lo demás fluye de eso. Él es digno. Él es digno de conocer. Él es digno de perder todo para ganar. Y vale la pena perder todo para eso, para ganarlo a Cristo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque sabemos que ni deberíamos poder orar delante de ti. Sin Cristo, Señor, ni podríamos llamarte Padre, ni podríamos pararnos con ningún tipo de confianza delante de tu trono. Sabemos, Señor, que solamente por medio de nuestro sumo sacerdote, que ha ofrecido a sí mismo como el sacrificio por nuestro pecado, solamente por medio de Él podemos acercarnos, llamarte Padre, descansar en tu amor, descansar en tu gracia. Y por eso, Señor, te damos gracias. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a entender más profundamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo es para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.